cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que amen el bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Amigos y hermanos de la Fundación y fieles de la parroquia Nuestra Señora de la Macarena, los saludo con gran alegría en este día. Los invito para que juntos en la celebración de esta Eucaristía demos gracias al Señor por todas las bendiciones y coloquemos como intención general de esta Eucaristía que la proximidad de la apertura de nuestras iglesias sea la posibilidad de tener un encuentro de nuevo cara a cara con Jesús Eucaristía, pero que también sea la oportunidad para que todos nosotros sigamos manteniendo en firme el propósito de cuidarnos para cuidar a los demás. Vamos a reunirnos con fe y amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía reconciliándonos en primer lugar con el Señor. Dios nos llama a la conversión porque su corazón es la fuente de donde emana la misericordia para la redención de la humanidad. Con la voluntad, con el propósito de cambiar para ser mejores, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo, es el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le parece una necedad, no es capaz de percibirlo porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo, mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. En la liturgia de la palabra que hemos acabado de escuchar, la primera lectura
de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que encontramos en el capítulo 2, versículos del 10 al 16, nos recuerda a nosotros lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana, en los términos trascendentales más esenciales, es la vida en el Espíritu. Por eso nosotros somos la Iglesia de Dios, que hemos nacido del encuentro con Dios en Pentecostés. La iglesia que nace del Espíritu es la que está renovada y asistida por el Espíritu de Dios. Por eso, para nosotros los cristianos, no es nada novedoso que esta es y sea la era del Espíritu. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo da fortaleza, renueva y acompaña la vida de la iglesia. Y entonces el apóstol San Pablo recuerda a la comunidad de Corinto y en ellos a cada uno de nosotros que ya no somos la comunidad primitiva que desconocía la fuerza de Dios, sino que nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, somos asistidos por una gracia especial que nos hace pensar y actuar como ¿quién? Como Jesús. Recordemos que Jesús en el Evangelio ha sido muy específico en que con su muerte y su resurrección y posterior ascensión a los cielos no nos abandona, sino que ha dejado el Espíritu Santo que nos asiste. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una fuerza diferente, es el mismo Espíritu de Jesucristo con nosotros, en medio de nosotros y para nosotros. ¿Para qué entonces nos sirve el Espíritu Santo? Para poder vivir como Jesús vivió, para poder pensar como piensa Jesús, para poder obrar y actuar como actúa Jesús. Y de esto nosotros en el Evangelio tenemos claras referencias. Por eso a nosotros no nos puede ser desconocidos qué es lo que tiene que hacer un cristiano. No tendríamos que preguntárnoslo. Ya el mismo Evangelio nos lo ha narrado. Cómo piensa Jesús, cómo actúa Jesús y cómo habla Jesús. Y entonces el Evangelio de hoy nos recuerda a nosotros una de tantas líneas de la acción, del pensamiento y del obrar de Jesús. Y entonces nos presenta el Evangelio de hoy un acontecimiento bien interesante, y es que Jesús está en la sinagoga y allí en medio de la comunidad hay un endemoniado. Es un asunto bien particular que nos narran los evangelios. Nosotros nos imaginamos perfectamente que los endemoniados no entran a la casa de Dios, no entran al lugar de la palabra. Pero en el caso de hoy hay un acontecimiento especial, que aquel que busca la redención, que aquel que está poseído, está dentro de la misma comunidad. A nosotros nos llamaría mucho la atención, pero no es nada que vaya más de un acontecimiento que pudiéramos nosotros percibir como algo espectacular. Y es que aunque nosotros escuchemos la palabra de Dios, cuando no la interiorizamos, cuando no la hacemos vida, cualquier situación puede acontecer en nuestra vida. No les estoy diciendo que seamos endemoniados cuando nuestro obrar no coincide con el de Dios, pero me parece que es muy válida la analogía. Nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, podemos compartir la mesa eucarística, pero nuestro corazón no se puede, en algunos momentos no se ve transformado y renovado por la vida de Cristo. Es ahí entonces donde San Pablo nos recuerda que una vez se nos da el Espíritu Santo, no podemos perder de vista hablar, actuar y vivir conforme al Espíritu de Dios, porque si no simplemente seríamos simples oyentes de la palabra, simples participantes de los ritos y de las celebraciones, pero nuestra vida no se está viendo transformada. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, que hayan tres actitudes en el corazón. Primero, una disponibilidad para que Dios pueda obrar en nuestro corazón. En segundo lugar,
una formación permanente en la vida cristiana. No podemos desconocer que nos falta formarnos todos los días más en la vida de la Iglesia, aprender a comprender y a amar los sacramentos para poderlos celebrar con el corazón. Y en tercer lugar, la vida espiritual. Hemos recibido con grata noticia la apertura de nuestras iglesias. Será una oportunidad que Dios nos concede para que luego de experimentar este éxodo que vivimos durante alrededor de 6 meses, nos haya podido servir para la madurez espiritual. Qué bueno que al volver de nuevo a nuestros templos de manera gradual y programada, sea la posibilidad para que nosotros, renovados en el Espíritu, podamos vivir realmente la vida sacramental con el máximo sentido. Y creo que será un abrebocas y una preparación espiritual bien interesante las lecturas que hemos acabado de escuchar en el día de hoy. Démosle gracias al Señor por su palabra y pidamos la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Esta ofrenda, Señor, nos atraiga siempre tu bendición salvadora para que se cumpla por tu poder lo que celebramos en estos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad
y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos nuestros familiares y amigos difuntos, de todas las víctimas de esta pandemia. A todos ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, nuestros santos patronos Francisco y Clara de Asís, con Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Hermanos, aquí está Jesús, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecerles el unirse a la celebración de esta Eucaristía que transmitimos desde la parroquia Nuestra Señora de la Macarena. Y aunque vengan la apertura programada de nuestras parroquias, por unos días más continuaremos con estas celebraciones virtuales con el propósito de poder llegar hasta todos y cada uno de ustedes, mientras toda la situación, de acuerdo a las orientaciones que nos dé la Arquidiócesis de Medellín, entran en su proceso de normalidad. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En la alegría de los hijos de Dios pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo